Estoy feliz de que me hayan puesto hasta el final porque me da la oportunidad de contestar a aspectos que mencionaron tanto el pastor Gabriel como Joaquín. Ahora, estamos de acuerdo en más que lo que estamos en desacuerdo. Todos estamos de acuerdo, todos los cristianos en Cristo Jesús, estamos de acuerdo en que Jesús va a regresar nuevamente. Todos tenemos esa esperanza y todos creemos que va a restaurar todas las cosas y que va a hacer que todo sea perfecto nuevamente. ¿Cómo y cuándo? Es la pregunta en la que no estamos de acuerdo. Entonces me voy a enfocar y me voy rápidamente a las diferencias. O sea, voy a enfocarme claramente en las cosas en que estoy en desacuerdo, tanto con Gabriel como con Joaquín. Y claro, yo ya escuché sus argumentos y sus razones por las cuales estructuraron el panorama como lo hicieron. Entonces, yo voy a mostrarles una tercera opción. Hay más de tres, pero hoy nada más están escuchando tres. Pero les voy a mostrar una tercera opción que es la amilenial. Ahora, les digo eso también con este prefacio que es: algunos de mis autores y maestros favoritos no son amilenialistas necesariamente, lo cual significa que tengo alto respeto y aprecio por maestros tanto dispensacionalistas, algunos, no muchos, pero sí hay algunos que aprecio mucho, y también premilenialistas. Entonces, somos amigos, los tres. Y si sueno demasiado duro a veces en la manera que me expreso sobre las otras posturas, solamente es porque lo estoy diciendo con convicción, no lo estoy diciendo enojado, no lo estoy diciendo en una manera que trate de ser ni humillante ni denigrante a otras posturas. Pero se las voy a explicar y también les voy a decir también que yo vengo de un trasfondo diferente. Yo crecí en una iglesia en donde me enseñaron una postura premilenial dispensacional. De hecho, vengo de una denominación que fue fundada por John Darby, que es el inventor, diría yo así, del dispensacionalismo. Él es el que ideó este sistema, creo yo, y empezó históricamente en la iglesia a partir de ese punto, más o menos a finales del siglo XIX. Entonces, lo que yo les voy a explicar, se los voy a explicar diciendo que entiendo perfectamente las posturas que explicaron ya. Yo crecí con esas posturas, pero tengo una postura muy diferente ahora y viene de varias razones. Les voy a explicar cuáles son. O sea, básicamente les voy a decir por qué soy amilenialista. Y les voy a dar los pasajes bíblicos que muestran por qué creo que el amilenialismo es la estructura del final de los tiempos, no perfecta. Cualquier postura tiene problemas con algunas partes de la Biblia, pero les voy a explicar por qué creo que es la postura que mejor armoniza toda la Biblia, que mejor junta todos los elementos que estamos viendo a lo largo de la Biblia y los resume de una manera que es más fácil de entender y más clara. El primer principio nada más que les voy a decir es el siguiente. Por supuesto que vamos a ver Apocalipsis, porque ese es el libro principal que se ha estado mencionando, pero hay dos principios hermenéuticos. Estos son principios hermenéuticos para leer Apocalipsis, que creo que yo a lo largo de toda mi vida leyendo estas historias y que las cabezas y los ojos y los cuernos y las bestias y las ranas y las langostas y decía yo, ¿quién sabe qué está pasando? ¿No? Entonces, claro, yo entiendo por qué mucha gente huye de Apocalipsis. Es un libro extremadamente extraño si lo leen nada más así. Entonces hay dos principios que a mí me ayudaron muchísimo a entender Apocalipsis. El primer principio es que Apocalipsis es un libro simbólico.
Ese es el primer principio hermenéutico. ¿Y por qué digo eso? Porque cuando tú estudias la Biblia, para interpretarla, tienes que entenderla y leerla de acuerdo al género literario al que pertenece. O sea, no es que leemos toda la Biblia simbólicamente, porque no toda la Biblia es género literario apocalíptico. De hecho, yo considero que Génesis, de hecho, es un libro muy diferente a Apocalipsis. Joaquín estaba señalando las similitudes, pero el género literario, yo considero a Génesis un libro de narrativa histórica. Apocalipsis no es narrativa histórica, es apocalíptico. Entonces, cuando yo leo Apocalipsis, empiezo con la presuposición de que lo que estoy leyendo es simbolismo. Si empiezas con esa presuposición, entonces todo empieza a tener más sentido, porque no estás tratando de forzar una idea literal sobre pasajes que no te están comunicando ideas literales. De hecho, Apocalipsis contiene más de 500 alusiones al Antiguo Testamento. Muy poco del libro de Apocalipsis, de hecho, es original. Muy poco del libro de Apocalipsis, de hecho, es nuevo en Apocalipsis. La mayor parte de todo el libro, ustedes lo van a encontrar, viene del Antiguo Testamento. De muchos lugares viene. Van a encontrar referencias al libro de Deuteronomio, van a encontrar referencias al libro de Daniel, van a encontrar referencias al libro de Ezequiel, van a encontrar referencias al libro de Isaías. Todo eso viene del Antiguo Testamento, pero lo está usando ahora como un símbolo de una realidad más grande. Es decir, el Antiguo Testamento estaba apuntando hacia una realidad temporal en ese momento, que ahora en el Nuevo Testamento se visualiza como una realidad más grande y más completa. Entonces, en Apocalipsis hay una Babilonia, pero esa Babilonia, es donde leímos sobre Babilonia en el Antiguo Testamento, pero esta Babilonia representa no nada más una ciudad y un solo lugar, sino sí representa todo un sistema de este mundo. Leemos sobre una Jerusalén, pero no es una Jerusalén nada más de un solo lugar, en un solo punto de la tierra, sino una Jerusalén donde ahora todo el pueblo de Dios habita con Dios de una manera perfecta. Entonces, todas estas realidades, o sea, son símbolos que nos están apuntando hacia otra realidad. Y número 2, este es el segundo punto, es que no leemos Apocalipsis en un orden cronológico, sino de una manera cíclica. Y no tengo tiempo, o sea, honestamente, hermanos, no tengo tiempo. Literalmente podría hablar de esto por 10 horas ahorita, si tuviera 10 horas. Pero no tengo 10 horas, no tengo ni una hora. Entonces, este concepto, nada más se los explico brevemente. Si tú empiezas a leer Apocalipsis dándote cuenta, y lo que hacía referencia a Joaquín es las cosas que son y que serán, creo que no describe un corte en el libro de Apocalipsis como que hay una parte que son las cosas que son y de repente empieza a escribir lo que será exclusivamente, sino que de hecho todo el libro de Apocalipsis nos está narrando lo que es y lo que será. Entonces vas a ver que está haciendo unos ciclos en los cuales hay números, muchos números, y todos esos números son simbólicos y están diseñados para representarnos ciertas realidades. Y por ejemplo, les voy a dar así rapidísimo un resumen de eso. Tenemos 3 series de juicios de 7. Tenemos 7 iglesias, tenemos 7 sellos, 7 trompetas, 7 copas. Pero si se dan cuenta, ¿qué está pasando con cada uno de los juicios? Lo que yo creo que está pasando en el libro de Apocalipsis es que se está regresando hasta la primera venida. Cada serie de juicios te está narrando qué es lo que pasa desde la primera venida hasta la segunda venida de Cristo. Lo cual significa que entonces el séptimo sello, la séptima trompeta, la séptima copa, las 3 están narrando el mismo evento que es la segunda venida de Cristo. Es la culminación. Y entonces no están, en la cronología histórica del mundo, no están pasando así, sino están pasando así.
Y claro, cada uno de los tres series de juicios se van intensificando entre lo que está pasando entre la primera venida y la segunda venida. Y las copas son las más intensas de todas, porque irían todavía más juntas, usando la analogía de los dolores de parto. Lo que lleva a la segunda venida de Cristo es una intensificación de los juicios de Dios sobre la tierra, y van a leer. De hecho, en el sexto sello, en la sexta trompeta y en la sexta copa, que Dios ya está viniendo a hacer juicio sobre todas las naciones. Todas las naciones están ya viendo al Cordero siendo presentado no como el Cordero de la primera venida, sino como el juez. El juez que viene a reinar y que viene a vindicar a su pueblo. Entonces todo culmina con el juicio sobre todas las naciones, la vindicación de su pueblo, y ahora va a ser justicia perfecta, un reinado perfecto en la resurrección de los santos y en la resurrección de los impíos y en el juicio de todas las naciones. Entonces, el amilenialismo, de hecho, es la visión escatológica más simple de todas. ¿Por qué? Porque aquí está la primera venida de Cristo, ¿no? Y aquí está la segunda venida de Cristo. Es todo. No hay más. Cristo va a regresar, y cuando regrese va a ser todo perfecto. Va a reunir a sus escogidos, va a juzgar a las naciones y va a restaurar todas las cosas. Y todo lo que tú y yo estamos experimentando es lo que Apocalipsis va a describir que está pasando aquí, entre la primera y la segunda venida. Esto de aquí inaugura lo que llamamos el estado eterno. Entonces significa que esto de aquí es en Apocalipsis 20 lo que se describe como 1000 años. No son 1000 años literales, sino consideramos que nuevamente Apocalipsis 20 se regresó, se fue para acá, y ahora nos está narrando todo lo que pasa hasta acá, que termina con la derrota de Satanás, con la vindicación del pueblo de Dios y con la restauración de todas las cosas. Entonces, cada uno de las visiones que tienen, hay 7 ciclos de visiones en todo el libro. Pero cada ciclo de visiones entonces nos está narrando todo lo que podemos esperar de aquí a acá, desde un ángulo diferente, o sea, explicándonos cosas diferentes. Entonces, a diferencia de Joaquín, a diferencia de Gabriel, que señalarían las diferencias y dirían como esta palabra es diferente a esta y como esta palabra es diferente a esta, entonces son cosas diferentes. Y en la visión amilenialista diríamos no, de hecho no vemos tanto las diferencias, vemos las similitudes y decimos se están complementando todas esas palabras para describir una sola cosa. Entonces no es que son diferentes eventos, es que un solo evento contiene muchos elementos que la Biblia nos está tratando de mostrar, y cada vez que Apocalipsis cumple un ciclo, nos muestra un ciclo, nos está mostrando un ángulo ligeramente diferente. Por ejemplo, el enfoque en el capítulo 12 está sobre el dragón, Satanás. Después, en el capítulo 13 aparece la primera bestia, y luego aparece la segunda bestia, y luego aparece la gran ramera en el capítulo 17, y en el mismo orden en que aparecieron, y cada uno de esos capítulos se enfoca en un enemigo diferente de Dios. Cada uno están conectados, pero son un enemigo diferente de Dios en orden de jerarquía, digamos. Y de la misma manera en que aparecieron, desaparecen. Capítulo 18, la gran ramera es derrotada. Capítulo 19, la bestia y el falso profeta son derrotados. Capítulo 20, Satanás es derrotado. No significa que son derrotados realmente en 3 periodos diferentes de la historia. Significa simplemente que cada capítulo tiene un enfoque diferente sobre quién es el enemigo de Dios que está haciendo el enfoque de ese ciclo en particular. ¿Sí? Entonces, habiendo dicho eso, quiero contestar algunas de las objeciones que surgieron. Número 1, el rapto de la iglesia, porque son 2 aspectos diferentes. Uno es el rapto de la iglesia y otro es el milenio. El rapto de la iglesia, argumentarían, yo estoy de acuerdo con esto, en esto sí estoy de acuerdo, hay un periodo de tribulación final.
Yo no diría que son 7 años, ni 3 años y medio, porque considero que esos números que Apocalipsis en particular usa tienen más simbolismo que literalismo. Creo que están diseñados para decirnos, es un corto periodo de tiempo. Esos 3 años y medio también se describen como 1 hora. Y no es que nada más 1 hora que Satanás tiene autoridad y poder. Es una manera de decir, es poquito. En comparación a esto es poquito. Aquí, la iglesia va a avanzar el reino de Dios hasta la cantidad de santos y redimidos que Él quiera tener. Pero aquí en el periodo final, Dios deja que Satanás haga batalla contra los santos y que tenga dominio completo sobre el mundo para hacer una batalla global contra la iglesia de Cristo. Y entonces este último periodo de tiempo, estamos de acuerdo, hay un periodo final, pero yo creo que la iglesia está aquí. Yo creo que la iglesia de hecho se va a enfrentar a esto. No importa, es poquito. Dice, todo el libro de Apocalipsis dice, no se preocupen, es poquito, es poquito. Y ya va a regresar Cristo y va a vindicarlos y los va a recompensar. Entonces, ese es un aspecto que creo que es importante notar. En esto estamos de acuerdo, pero estamos en desacuerdo en cuanto al rapto de la iglesia. Yo creo que el rapto de la iglesia no es esto, que es lo que dirían, que Jesús regresa para regresarse, baja para regresarse, y la iglesia ya se va al cielo, sino yo diría que el rapto de la iglesia es esto. Nos reunimos con Él en las nubes para regresar a reinar con Él en gloria. Y todo el pueblo de Dios está incluido. La iglesia de Cristo son todos los redimidos y todos los santos de todos los tiempos. Los que aún quedemos, de acuerdo a 1 Tesalonicenses 14, ahí estaremos. Primero serán transformados, resucitados los que han muerto en Cristo, y después nosotros nos encontraremos con Él en las nubes. Y había una tradición judía muy particular en esa época, en la cual cuando había un dignatario o alguien importante que venía a visitar a una ciudad, la costumbre no era esperar a que él llegara a la ciudad. La costumbre era que si él era alguien de importancia, se enviaba una comisión de personas para recibirlo a la mitad del camino y escoltarlo de regreso a la ciudad. Creo que eso es lo que está pasando. Creo que el rapto de la iglesia no es para llevarnos al cielo, no es para escapar la ira de Dios sobre la tierra durante la tribulación, no es diferente a la no es diferente a la segunda venida de Cristo para hacer juicio de las naciones. No creo que es un evento secreto y no creo que es en cualquier momento. Creo que 2 Tesalonicenses 2 nos dice, en cuanto a la segunda venida de Cristo y nuestra reunión con Él, o sea, Pablo los pone en la misma categoría, dice, no sucederá sin que antes se presente el anticristo, sin que antes se manifieste el hijo de perdición. O sea, creo que Pablo está diciendo ahí, no va a suceder el rapto en cualquier momento, va a haber una manifestación del anticristo primero, un anticristo final o un sistema del anticristo final. Entonces voy a hacer una referencia, voy a contestar, todavía no he contestado a las objeciones, pero lo voy a hacer. Apocalipsis 3:10, eso ambos lo mencionaron. ¿Qué dice Apocalipsis 3:10? ¿Es eso el rapto de la iglesia? Es la pregunta. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Ahora, ustedes van a descubrir a lo largo de todo el libro de Apocalipsis que Dios de hecho sí protege a su iglesia durante la tribulación. ¿Por qué? Porque tiene una misión para su iglesia. La iglesia no va a ser destruida, ¿verdad? Satanás no puede destruirnos porque de hecho Dios sí nos guarda del maligno. Dios sí nos guarda del poder de Satanás sobre la tierra. Entonces no creo que significa los voy a raptar del mundo para que no estén presentes. De hecho, Juan 17:5 es el único otro lugar en todo el Nuevo Testamento, donde aparece en griego esa
conjugación de guardar de. Guardar de. ¿Qué significa guardar de? Yo te guardaré de la hora de la prueba. Este es el único otro lugar en todo el Nuevo Testamento donde aparece. Juan 17:15. No ruego, ¿qué dice Jesús? Que los quites del mundo. O sea, específicamente dice Jesús, no te pido que los saques del mundo, sino que los guardes del mal. Entonces, ¿es posible estar en el mundo y ser guardado del mal? Sí, de acuerdo a Jesús, sí. Es perfectamente bíblico decir, podemos estar en la tribulación y ser guardados espiritualmente hablando del ataque del maligno. No físicamente, eso siempre ha existido. Siempre vamos a sufrir ataques y tribulación y va a haber gente que va a morir por causa del reino de Dios, pero no significa que Dios nos tiene que sacar y que no nos tenga que pasar daño físico. De hecho, la fuerza del Nuevo Testamento es, sí van a sufrir tribulación, sí los van a matar por causa de mi nombre. ¿Ustedes son seguidores míos? Dice Jesús. Pues esperen que les hagan lo mismo que me hicieron a mí. A mí me van a matar, a ustedes también los van a matar. No esperen nada diferente. Entonces, esta idea de que el rapto de alguna manera nos protege de ser amenazados físicamente, creo que está ausente en todo el Nuevo Testamento. Creo que el Nuevo Testamento nunca nos promete esa protección física de parte de Dios. Nos promete protección espiritual y nos promete que seguiremos siendo sus hijos. De hecho, Jesús dijo, no tengan miedo al que mata el cuerpo, sino tengan miedo ¿de quién? De que mata el alma. Mátame si quieres, eso no me preocupa. Lo que Dios tiene seguro para mí es mi salvación. Y es que estoy en su mano de Él. Y como dice Romanos 8, no hay nada que nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, esta parte, yo creo que la Biblia es muy clara. ¿Podemos esperar tribulación? Sí. Y si ya va a regresar Jesús, aún más tribulación. Eso es lo que yo veo en la Biblia. No veo otra cosa. No creo que la Biblia nos está prometiendo ese tipo de... No se preocupen. Lean Apocalipsis, pero no es para ustedes. Ustedes están bien, ¿no? A ustedes no les va a pasar nada de eso para ustedes. No es lo que está diciendo. Está diciendo, a pesar de la tribulación, a pesar de la persecución. Y recuerdan, las 7 iglesias estaban sufriendo justo eso, persecución y tribulación. Entonces, al menos que esté hablando de un aspecto espiritual más profundo, eso no es una promesa real para ellos. Oye, sí, yo te guardaré de la hora de la prueba, pero mira, nos están matando de todas maneras. ¿No? Bueno, sí los están matando, pero ustedes están en mis manos. Y aquí es donde entran los 1000 años. Me voy a ir, podría hablar mucho tiempo del rapto, pero no lo voy a hacer porque quiero hablar de esto, que es sumamente importante. ¿Por qué creo que los 1000 años son simbólicos? Bueno, número 1, dice Satanás es atado, y ya dijo Joaquín, yo no veo que Satanás esté atado. Pero recuerden que Apocalipsis 20 es específicamente sobre un aspecto que Satanás es atado. No es que es atado completamente, dice, vi un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo, eso es simbólico, una gran cadena en la mano, eso es simbólico, y prendió al dragón, que también es simbólico. No es que sea un dragón, pero así lo llama la Biblia, la serpiente antigua, simbólico, que es el diablo y Satanás. Ahí está la interpretación del simbolismo. Y lo ató por 1000 años y lo arrojó al abismo y lo encerró y puso su sello sobre él. ¿Para qué? Para que no engañase más a las naciones. Hasta que fuesen cumplidos los 1000 años. Y después de esto, debe ser desatado por un poco de tiempo. Entonces, sí es atado Satanás, pero al final es desatado. Pero es atado solo para no poder engañar más a las naciones. ¿En qué sentido? En el sentido del cual habla Mateo 16. ¿Qué le prometió Jesús a Pedro? Él dijo, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. ¿Y qué le dijo Jesús?
sobre esta roca edificaré mi iglesia. Sobre esa idea de que yo soy el Cristo, el Hijo de Dios viviente, edificaré mi iglesia. ¿Y qué le dijo? Y las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia. Es decir, la iglesia no puede vencernos. Satanás no puede engañar más a las naciones. A partir de la primera venida de Cristo, Satanás no puede engañar más a las naciones diciéndoles, la salvación es nada más de los judíos. Hay todo un aspecto de Satanás que la Biblia misma nos muestra en donde fue atado aquí. No de una manera final y decisiva, pero sí de una manera en donde sí fue derrotado de una manera real. ¿No es cierto? Vayan conmigo a Lucas 10, 18. Y ahí están los discípulos y le están diciendo a Jesús, oye, Jesús, sacamos demonios y los demonios se nos someten y están bien contentos los discípulos. ¿Y qué es lo que les contesta Jesús? Versículo 18. Yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Algo pasó en ese momento. Algo pasó en la primera venida de Jesús, no en su segunda, que hizo a Satanás caer del cielo como un rayo. Hay una victoria real que se está ejecutando en este momento de la historia, que creo que es lo que está sucediendo en Apocalipsis 12. En Apocalipsis 12 se narra lo mismo, creo que está pasando en Apocalipsis 20, también pasa en Apocalipsis 12, donde también es lanzado Satanás del cielo. Después, vean conmigo Juan 12, 31. Juan 12, 31. Dice, ya está aquí el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Y yo, si soy levantado de la tierra, atraeré a todos a mí mismo. Entonces, ahí Jesús está haciendo una declaración de victoria contra Satanás. Ahorita, en mi primera venida, Satanás es echado fuera. ¿Atado? Esa palabra atado dice, pero no está usando la palabra atado. Vamos a Mateo 12, versículo 29. ¿Qué dijo Jesús sobre Satanás en Mateo 12, 29? Dijo, ¿o cómo puede alguien entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no lo ata? Entonces podrá saquear su casa. ¿De qué está hablando Jesús? De su poder y dominio sobre Satanás en su primera venida. No está hablando de cuando yo regrese en mi segunda venida, entonces lo voy a atar. No, está diciendo ahorita yo lo estoy atando. Y claro, ustedes conocen muchos otros pasajes del Nuevo Testamento que describen esto, como Colosenses 2:13. Cuando estabais muertos en vuestros delitos y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, habiéndonos perdonado todos los delitos, habiendo cancelado el documento de deuda que consistía en decretos contra nosotros y que nos era adverso, y lo ha quitado de en medio, clavándolo en la cruz, y habiendo despojado a los poderes y autoridades, hizo de ellos un espectáculo público, triunfando sobre ellos por medio de Él. ¿Es eso un evento futuro? ¿O es un evento que Jesús logró en la cruz y en su resurrección? Ya lo hizo. Ya despojó a los poderes de tinieblas. Entonces, todo esto para decir que tiene sentido. Cuando decimos Satanás es atado, tiene sentido a la luz del resto del Nuevo Testamento decir Satanás está atado. Sí está atado, porque la iglesia va a triunfar. Es la manera de Dios de asegurarse que todos los que han de ser salvos serán salvos. La iglesia va a seguir predicando el evangelio, el reino de Dios seguirá avanzando. Satanás no puede hacer nada para detenerlo. Y eso espero que sea de ánimo para ustedes, ¿verdad? Satanás no nos va a derrotar porque Dios tiene el control sobre de él. Y lo tiene ahorita en un abismo. No significa que está ahí completamente aislado, que no puede hacer nada.
significa que no puede hacer nada para dañar el plan de Dios de avanzar el reino de Dios sobre la tierra. ¿Y cómo es que lo va a hacer al final de los tiempos? Bueno, reuniendo a todas las naciones para hacer una batalla global contra la iglesia de Cristo, que creo que eso sí va a suceder. Pero es tantito. O sea, dice, a ver, ya, tu última oportunidad, reúne a las naciones. Y sí hace guerra contra los santos, y sí los vence. Pero en ese momento regresa a Cristo y los vindica y hace juicio de condenación sobre todos sus enemigos. Entonces, eso es en cuanto a los 1000 años, cómo vemos que Satanás es atado. La segunda cosa que creo que es importante que vean es lo que describe aquí en el versículo 4. Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron los 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Bueno, número 1, tronos. ¿Dónde han aparecido tronos en el libro de Apocalipsis? ¿En dónde? En el cielo. Todos los tronos que hemos visto hasta este punto en todo el libro de Apocalipsis son en el cielo. Número 2, vi las almas. Las almas. ¿A qué se refieren las almas? A los que han muerto. Es decir, estamos viendo una visión que está en el cielo. Y ya han habido otras visiones en el cielo, en el libro de Apocalipsis, claramente. Entonces, y son muy parecidas a esta. Estar delante del trono y sentados en tronos. Y estos son los que han muerto, han sido decapitados por causa del testimonio de Cristo. Entonces, esta visión del cielo describe, y este es el consuelo para las 7 iglesias que están leyendo el libro. ¿Qué pasa si mueres y todavía no ha regresado Jesús? No te preocupes, tú vas a reinar con Él. Tú no te preocupes. La esperanza es que hay una realidad para todos los que mueren en Cristo Jesús hoy. No importa que Jesús todavía no haya regresado, tú serás rey y sacerdote juntamente con Él. Entonces, toda esta visión creo que es una visión de lo que llamamos el estado intermedio. Es decir, ¿qué está pasando entre la primera y la segunda venida de Cristo? Y creo que no es nada más una visión futura de que algún día Jesús va a reinar y va a hacer cosas buenas por el mundo. No. Hoy está reinando y por eso dijo en Mateo 28, ¿qué le dijo a sus discípulos en Mateo 28? Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Y por tanto, ya sé discípulos. Esta confianza de que Jesús está reinando hoy con los santos es la confianza que tenemos para justamente ir y predicar el evangelio. Porque Él reina hoy. No mañana, no algún día, hoy ya está reinando. Todavía no se consuma su reinado, esto va a pasar aquí. Todavía no se completa su reinado, pero ya empezó. Y los que han muerto en Cristo Jesús ya están con Él. Ahora, tengo que aclarar, ¿a qué se refiere la primera y la segunda resurrección? Porque aquí tenemos una diferencia. La primera resurrección de la que está hablando aquí, creo yo, es no una resurrección física, sino una resurrección espiritual. Creo que es a lo que se refiere Jesús cuando dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Entonces la primera resurrección no se refiere a una resurrección física. ¿Y por qué digo eso? Porque solamente en Apocalipsis es el único libro donde aparece la idea primera y segunda resurrección. No, ningún otro lugar. De hecho, si ustedes leen Daniel 12, las dos resurrecciones, tanto de justos como de impíos, aparece junta. Si leen Juan 5, la resurrección de los impíos y de los justos aparece junta. Solo es en
Apocalipsis, el único lugar donde nos puede dar una idea, o podría parecer que está dividiendo entre dos resurrecciones físicas. Entonces dicen, bueno, entonces aquí resucitan los santos y al final de los 1000 años, que es la segunda resurrección, resucitan los impíos. Pero no creo que es lo que está diciendo Apocalipsis, porque ¿cómo usa Apocalipsis primera y segunda? Primera y segunda, recuerden, eso es clave. Habla también de una segunda muerte, y eso también es único en el libro de Apocalipsis. ¿Segunda muerte a qué se refiere? ¿A una muerte qué? Espiritual y eterna. ¿Primera muerte qué es? Física. ¿Ok? Entonces ya tienen una clave ahí. ¿Cómo entendemos primera y segunda? Primero es física, segunda es espiritual. En las resurrecciones creo que tenemos el inverso. La primera resurrección es espiritual, la segunda es física. Es por eso, y creo yo que eso es lo que describe el juicio del trono blanco, la segunda resurrección, la primera resurrección es solamente para los redimidos en Cristo Jesús, los que han resucitado espiritualmente. La segunda resurrección sí es para todos. Por eso es que dice, en la segunda resurrección, los demás no resucitaron hasta que se cumplieron los 1000 años. ¿Por qué? Porque ellos no tienen la bendición de la primera resurrección, que es una resurrección espiritual. Entonces, en la segunda resurrección, todos resucitaremos juntos, impíos y santos, que es la resurrección física. Y claro, otra clave de eso, también se los doy, viene en el capítulo 21. Dice, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron. Es decir, esta era presente, la física que tenemos ahorita. Entonces, la era de ahorita, ya mencionaba Joaquín, tenemos 2 horas, la era presente y la era venidera. Entonces, la primera era, la de ahorita, es una, y la segunda es la venidera. Es muy simple en el libro de Apocalipsis. Apocalipsis está dando la clave para interpretar primero y segundo. Por eso dice el versículo 4, ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Lo primero ya pasó, que es la era presente. Ahora llega lo segundo, la segunda muerte, la segunda resurrección, que se refiere a lo que sigue, a la era venidera. Eso es como entiendo que Apocalipsis está usando estas palabras, este lenguaje. Es único en Apocalipsis, no tenemos una referencia de dónde más sacarlo. Entonces interpretamos Apocalipsis con Apocalipsis aquí, para entender de qué está hablando. Ahora les voy a dar, siento que voy así a 100 kilómetros por hora. Les voy a dar una cosa más que es sumamente importante aquí, por la cual soy amilenialista. Les voy a decir por qué. Porque cuando veo este panorama, veo que esto es lo que Pablo explica, veo que esto es lo que Pedro explica y veo que esto es lo que Jesús explica. O sea, ninguno de esos autores, nadie en todo el Nuevo Testamento, tienen vista 1000 años, ni un reino terrenal de Jesús sobre la tierra para Israel. Nadie lo menciona. Nadie dice, por cierto, hay promesas de Israel que faltan por cumplirse y asegúrense de hacer un espacio por ahí para eso, porque tiene que haber un momento de cumplimiento para Israel. Nadie lo dice. Nadie da indicios de que hay un espacio ahí de tiempo. Todos juntan la segunda venida de Cristo con todos los elementos que en Apocalipsis pertenecen a lo que llamamos el estado eterno. Entonces les voy a dar 2 ejemplos nada más, porque creo que eso es todo el tiempo que voy a tener. Les voy a dar 2 ejemplos nada más donde esto está pasando. Número 1, 1 Corintios 15. Y esto es clave, o sea, creo que 1 Corintios 15 de hecho sería uno de mis pasajes favoritos por los cuales soy amilenialista. Porque Pablo no ve estas etapas, no ve estas diferencias que otras posturas ven.
creo yo. Vean lo que dice el versículo 20, más ahora Cristo ha resucitado a los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Pero vean, cuando llega el versículo 52, bueno, dice el versículo 50. Esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios. No pueden heredar el reino de Dios, carne y sangre. ¿Cuál es el reino de Dios? La era venidera. Entonces, aquí les pongo el pasaje porque este es muy importante. A partir del versículo 51 lo van a encontrar. No pueden heredar el reino de Dios. O sea que todos tenemos que estar en cuerpos glorificados, todos tenemos que tener cuerpos resucitados para estar en el reino de Dios. Y de hecho, el versículo que sigue, adivinen qué descripción es. 1 Corintios 15, 52, ¿qué describe? Y esto para los premilenialistas, pretribulacionistas también, ¿qué describe? Un momento de un abrir y cerrar de ojos a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados, incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Eso es el rapto de la iglesia. Aquí. ¿Y qué pasa aquí? De acuerdo a Pablo. Esto es muy interesante. Dice, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita. En ese momento se cumplirá. Pongan atención a lo que está diciendo. Sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado. Entonces, ¿qué está diciendo Pablo? Está diciendo, en este momento en el que nosotros seamos transformados en un abrir y cerrar de ojos, ahí se acabará la muerte. Ya no habrá más muerte. Ese es el momento de triunfo final de Cristo sobre todos sus enemigos. Pero los premilenialistas dirían, no, todavía 1000 años nos vamos a estar muriendo. Yo digo, yo no veo que Pablo haga espacio para eso. Él dice, no, cuando sea la trompeta final, cuando seamos transformados, adiós muerte, ya no hay más muerte. Entonces, yo me siento en buena compañía con Pablo al decir, miren, ¿saben qué anhelo yo? No escapar de la tribulación, no un reino milenial de Cristo. Yo anhelo que ya no haya más muerte. Yo anhelo que ya las cosas sean perfectas. Pablo también lo anhela, esa era su visión, ese era su corazón, y eso es lo que él usaba para motivar a la gente. No era, Dios no nos va a dejar sufrir mientras otros sí sufren. Eso no era el consuelo, era, no, un día seremos transformados, y cuando seamos transformados será el final de todas las cosas. Y para confirmar esto, les digo, también Pedro creo que tiene la misma visión exactamente. También usaría a 2 de Pedro 3 como razón por la cual, nuevamente, soy amilenialista. Porque creo que Pedro tiene la misma visión sobre el futuro. Y vean esta última parte, y de hecho aquí vuelve a aparecer de hecho es el único otro lugar en todo el Nuevo Testamento que inclusive menciona 1000 años, ¿verdad? Ninguna otra parte de toda la Biblia menciona 1000 años, pero en el Nuevo Testamento sí encontramos una referencia a los 1000 años en 2 de Pedro. ¿Y qué dice Pedro? Dice, el Señor no retarda, versículo 8, más, oh amados, no ignoréis esto, que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Entonces, en primer lugar, Pedro está diciendo, miren, el tiempo del Señor no es como el tiempo de ustedes. No está diciendo 1000 años es un día y un día es 1000 años. Dice, es como, porque está nada más tratando de ayudarnos a entender, miren, su tiempo no es igual al tiempo de Dios. Entonces, cuando hablamos de 1000 años, en Apocalipsis 20, creo yo claramente que son 1000 años del tiempo de ¿quién?
de Dios. No podemos tomarlos literalmente porque no sabemos cuántos son 1000 años para Dios. Ya pasaron 2000 y todavía no ha regresado. Entonces Dios, esto solamente representa un tiempo perfecto de Dios que Él tiene para su iglesia entre su primera y segunda venida. Pero no nada más eso, quiero que sigan leyendo el pasaje porque creo que todavía se explica más. Dice, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Claro, esta es una descripción que se ha usado en 1 Tesalonicenses 4 y en 1 Tesalonicenses 5 para hablar de ¿qué? Del rapto, ¿verdad? El día del Señor es como ladrón en la noche, este día en que regrese, este día en que seremos arrebatados, este día en que seamos transformados en cuerpos resucitados, este día en que haga juicio perfecto sobre toda la tierra. Ese día será como ladrón en la noche. Pero vean cómo lo describe. Dice, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. A la luz de eso vivan vidas santas. A la luz de ¿qué? Del estado eterno. Porque eso es Apocalipsis 21. Lo cual todos estaríamos de acuerdo, es el estado eterno. Entonces, Pedro no está viendo esto así como, nuestra esperanza es un rapto, nuestra esperanza es un reino milenial. No, dice, nuestra esperanza son cielos nuevos, tierra nueva, todo perfecto para siempre. Por eso dice en el versículo 13, nosotros, ¿qué esperamos? Según sus promesas, cielos nuevos, tierra nueva. Eso esperamos. No un reino milenial, no un rapto de la iglesia mientras esperamos la perfección de todas las cosas. Dios ya haciendo justicia perfecta, donde termina con la muerte, termina con el pecado, termina con todas las cosas que ahorita afrentamos nosotros como su iglesia. Esa es la vindicación de su iglesia, es la recompensa de su iglesia. La recompensa es, todos estaremos con Él en el estado eterno, disfrutando de su gloria y de la comunión con Él para siempre y para siempre. Entonces, creo que lo logré, ¿verdad? Solo quiero que piensen esas cosas. Yo les estoy dando los argumentos a favor del amilenialismo. Porque, y me podría meter a Mateo 24 y 25, que creo que también argumentan lo mismo. Creo que Mateo 24, 31 es una descripción del rapto también. ¿Dónde está el rapto de la iglesia? En Mateo 24, en el versículo 31. Reunirá a sus escogidos de los 4 vientos. Después de la tribulación de esos días, entonces reunirá a sus escogidos. El pueblo de Dios será reunido. De otra manera no está ese evento en Mateo 24, pero creo que eso es a lo que se refiere. Y creo que Mateo 25 y el separar las ovejas de los cabritos es esto. Y es lo que nos lleva al estado eterno. El juicio del trono blanco, yo lo entiendo como el juicio no nada más de los impíos, aunque, porque ya lo mencionaba Joaquín, él lo ve como solamente el juicio de los impíos porque solo los impíos son mencionados. Pero el hecho de que no sean mencionados los santos no significa que no son juzgados también o recompensados también. Nuevamente, Apocalipsis va a tener diferentes enfoques en diferentes momentos y no es exhaustivo cada vez, sino que se enfoca en una cosa a la vez. Dice, a ver, ahora déjenme decirles cuál es el destino de los impíos. Y ahora, capítulo 21, déjenme decirles cuál es el destino de los santos. Va tomando diferentes enfoques, pero creo que la mejor manera de armonizar toda la Biblia es viendo esto como nuestra verdadera esperanza. Un solo evento en el cual nosotros seremos resucitados, los que hayamos muerto seremos resucitados, los que estemos vivos seremos transformados, todas las naciones van a ser juzgadas por Dios. Y en ese momento, a través del juicio del lago de fuego, Dios ya establece una eternidad perfecta en la cual ya no hay muerte, ni sufrimiento, ni dolor, ni pecado. Entonces, a lo mejor, en el tiempo de preguntas y respuestas, va a surgir porque esa es la otra cosa que iba a contestar, que era Isaías 65. Y claro, esas son las referencias que hacía Joaquín sobre lo que considera que es el reino milenial. Pero bueno, si
Si ahorita preguntan sobre Isaías, podemos hablar sobre eso, pero creo que esta visión de escatología es la más sencilla y es la que mejor armoniza todas las ideas que hay en todo el Nuevo Testamento, especialmente en el Nuevo Testamento, en referencia a Cristo y su segunda venida. Y Apocalipsis, ya no mencioné esto. Claro, les digo, podría ser 10 horas. Pero Apocalipsis está viendo hacia atrás, hacia el Antiguo Testamento, y creo yo que todas las visiones que hay en Apocalipsis son de toda la historia de la iglesia, y que la historia de la iglesia y nuestra realidad presente. Y pueden leerlo en el Sermón del Monte. Jesús dijo, miren, solo hay 2 categorías de personas en este mundo: los que son de Dios y los que son enemigos de Dios. No hay otra, solo hay 2. Solo hay 2 caminos, solo hay 2 casas: o construyes tu casa sobre la roca o construyes tu casa sobre la arena. Toda la Biblia nos está mostrando esas realidades, y creo que Apocalipsis hace lo mismo. Apocalipsis divide toda la categoría del mundo entre los que son de Dios y los que son enemigos de Dios. Los que son enemigos de Dios son representados como los que están bajo el dominio de la gran ramera, de Babilonia, de la bestia, del dragón, y son los que tienen la marca de la bestia. Ahora, la marca de la bestia, voy a decir esto rápido, sí tengo unos minutos más, ¿verdad? Voy a decir esto rápido. La marca de la bestia también creo que es simbólica. ¿Simbólica de qué? Bueno, en Deuteronomio 4 ustedes van a encontrar que Dios le mandó a su pueblo a poner la ley. ¿Dónde la iban a atar? En su mano y en su frente. Ahora, hay algo de simbolismo, ahí sí es literal, pero también es simbólico. ¿De qué es simbólico? De nuestras acciones, de nuestros pensamientos. ¿Quién es tu Dios? ¿Quién es tu dueño? Entonces, la marca de la bestia no creo que es una marca física real que te van a poner y te van a marcar. Creo que es a lo que se refiere la Biblia cuando dice los que son de este mundo. Los que viven para el hombre, y el hombre es el centro, y por eso dice, y es el número de hombre. ¿En qué día fue creado el hombre? En el 6º día. Y el número 6 ahí está siendo utilizado como algo simbólico para representar el hombre y el sistema de este mundo, el sistema humanista de este mundo, y todos los que viven para ese sistema. De tal manera que, si tú perteneces a ese sistema, no eres de Dios. Ese es tu Dios, ese es tu dueño. Pero los que son de Dios, ellos tienen el nombre de Dios escrito sobre sus frentes, ¿no? Viene, ¿dónde es donde aparece eso? En el Apocalipsis 14, describiendo a quiénes, a los 144,000. Entonces, creo que a lo largo de Apocalipsis, y voy a decir esto también porque lo mencionó Joaquín, la razón por la cual la palabra iglesia no aparece desde el capítulo 4 hasta el final, de hecho no va a aparecer en ninguna parte ya de Apocalipsis, hasta el capítulo 22, la razón es porque ahora Apocalipsis empieza a usar estos símbolos profundos del Antiguo Testamento para describir a la iglesia. Entonces la iglesia va a ser descrita de muchas maneras a lo largo del libro. Va a ser descrita como una mujer dando a luz, el pueblo de Dios en general. Va a ser descrita como 144,000, va a ser descrita como un templo, va a ser descrita como 2 testigos, va a ser descrita como una esposa, va a ser descrita como una ciudad. ¿Se dan cuenta? Todas esas son imágenes de la iglesia. Y creo que es lo que está haciendo Apocalipsis, y por eso no usa la palabra iglesia. De hecho, iglesia solo se refiere a una iglesia local en Apocalipsis. Cuando deja de ser local, ahora son los santos en Cristo Jesús, los que han lavado sus ropas en la sangre del Cordero, los que han sido redimidos por Él, lo cual es una sola categoría de gente, creo yo. Y entonces, por otro lado, tienes a los enemigos de Dios. ¿Quiénes son los enemigos de Dios? Los que tienen la marca de la bestia, los que están bajo el sistema de este mundo, los que pertenecen, su ciudadanía es de Babilonia, no de la Nueva Jerusalén. Su ciudadanía están bajo el dominio y el hechizo de la gran ramera. Y es por eso, y específicamente es por eso que los 144,000 son descritos como, lo cual sería muy raro, ¿verdad? Si lo tomamos literalmente, son descritos como los que no se han acostado con mujeres, vírgenes, son vírgenes. Digamos,
¿Qué Dios tiene un problema con el sexo o qué? ¿No? Como que no, es más especial en los que no estén casados. No, es que se está usando en el libro de Apocalipsis la inmoralidad sexual como un símbolo de la idolatría. O sea, lo que está diciendo, no han caído bajo el sistema de idolatría de este mundo. Por eso son descritos como vírgenes. No porque literalmente sean vírgenes, no porque literalmente tengan el nombre de Dios escrito en sus frentes. ¿Sí me entienden? O sea, hay ideas, hay conceptos que están tratando de ser representados, y cuando los tomamos literalmente se vuelven extremadamente raros y difíciles de entender y pierden relevancia. Los dos testigos. ¿Crees que hay dos personas que van a arrojar fuego de la boca para consumir a sus enemigos? Bueno, puede ser, pero creo que el fuego saliendo de sus bocas es simbólico del poder purificador del Evangelio y de la palabra de Dios, así como la espada que sale de Jesús de su boca es simbólica de la verdad, del poder de su verdad siendo proclamada. O sea, esos son símbolos, no están diseñados para que digamos, dibújalo y así va a ser, ¿no? Creo que todo eso es simbología que usa el libro de Apocalipsis. ¿Por qué? Porque el género literario del libro en esencia es simbólico, es su esencia principal, y hermenéuticamente creo que tenemos que ser fieles al género literario primeramente, y creo que el amilenialismo considera el género literario de manera correcta cuando interpreta. Entonces, eso es en resumen, y bueno, ya podría seguir diciendo cosas, pero a ver si en el tiempo de preguntas y respuestas surge más sobre esto, ¿no?